Ahora sí, queridos lectores, prepárense porque se viene un video largo. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, martes de recomendación. Y más que recomendar, la realidad es que voy a hacer un recuento de mis lecturas en lo que va de mayo, no es cierto, junio, julio y agosto, porque hasta ahorita me acabo de dar cuenta de que no les había hecho video de mis lecturas del mes, bueno, de esos últimos 3 meses. Pensé que de junio sí les había hecho, pero luego me di cuenta de que les grabé el book tag de medio año y pues prácticamente se me olvidó. Y ahorita dije, ok, voy a grabar el de julio y agosto. Y de repente me metí a Goodreads y dije, ok, de este libro no he hablado, de este tampoco, de este tampoco. 19 títulos. Prepárense para ver todas las portadas en digital, porque no voy a ponerme a buscar libros en este momento. Les voy a platicar un poco de cada uno. Tampoco van a ser muy extensos mis comentarios, solamente si me gustó, no me gustó y qué fue eso que me gustó. Si más adelante les interesa la reseña de alguno, por favor, déjenlo en los comentarios, porque por el momento sí tengo claro cuáles les voy a reseñar, pero hay otros que la verdad no. Entonces, díganme ustedes si les interesa alguno de estos títulos. Voy a comenzar con los de junio, obviamente me voy a tratar de ir en orden, no por orden de lectura, por orden de mes. Voy a empezar por 2 cuentos que leí durante este mes y esto surge porque durante junio leí La maldición de Hill House de Shirley Jackson, que fue un libro que me gustó, pero estaba yo leyendo La maldición, libro del que ahorita les platicaré, y de repente me recomendaron La lotería de la misma autora y dije, ok, vamos a leerlo. Ah, qué cosa, se los recomiendo ampliamente. Es un cuento muy cortito, es una joya, es una joya. Es de esos cuentos en los que nunca esperas lo que realmente va a pasar. Empieza de manera muy tranquila y tiene un final impresionante, o sea, de esos que dices, ¿cómo? Y a partir de ese final es que uno se pone a reflexionar, sobre todo también cuando investiga un poco sobre la historia del cuento. Lo publica la autora en un periódico, si mal no recuerdo, en Nueva York. No me acuerdo, no creo que no es New York Times, creo que es The New Yorker, por ahí. Y el cuento es un fenómeno, tan es así que muchos de los lectores o suscriptores de ese periódico empiezan a cancelar su suscripción. ¿Por qué? Porque el cuento los había dejado anonadados. Empieza en un pueblito donde están haciendo una especie de lotería, tiene que participar todo el pueblo y no les quiero revelar absolutamente nada para que ustedes se sorprendan igual que yo, porque me parece que es muy interesante. En este cuento, Shirley Jackson intenta hacer como una especie de paralelismo con lo que sucedió con los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, aunque el cuento no tiene nada que ver en apariencia. Entonces, ahí les dejo la primera recomendación. Después de ese cuento, me recomendaron Los pájaros de Daphne du Maurier. Sí, creo que, espero no estarlo pronunciando mal, en la que se basa la famosísima película de Hitchcock, Los pájaros. El cuento me encantó. O sea, también fue una cosa que dije, qué interesante. De repente un hombre empieza a ver una parvada de pájaros y dice, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y obviamente empiezan a contar cómo, pues, esto se vuelve un caos y estos pájaros asesinos de repente llegan a atacar a la población. Cuáles son las medidas que se toman, pero sobre todo, cuáles son las medidas que toma el protagonista para poner a salvo a su familia y cómo va viendo que estos pequeños animalitos aparentemente indefensos empiezan a destruirlo todo. También es un cuento que maneja el suspenso de manera muy buena, entonces se los dejo también ahí. Son 2 lecturas que hacen de volada. Y ahora sí, regreso a La maldición de Hill House, que es una novela muy buena. Shirley Jackson ha servido de inspiración para muchos autores, principalmente para Stephen King y también para muchos autores latinoamericanos, que eso es algo que me llama mucho la atención. Y como ustedes se pueden imaginar, esta historia se desarrolla en Hill House, una mansión embrujada a la que llega un hombre que quiere investigar todos estos fenómenos y hace una convocatoria de a ver quién quiere unirse. Y por ahí aparecen varios personajes que son los que van a formar parte de, pues, como de esta dinámica o de este proceso de investigación, y ahí van ocurriendo varias cosas interesantes. Hill House sirve de inspiración a Stephen King para El Overlook de El Resplandor, para que se den una idea. No es una novela que provoque terror en sí, o sea, no es de esos libros que estás leyendo y estás estresado, porque es más bien un terror psicológico. Es este proceso que van sufriendo los personajes a través de ciertos eventos paranormales o cosas raras a las que se van enfrentando, pero definitivamente no provoca el espanto que provoca El Resplandor o Jack Torrance,
Sin embargo, me parece una lectura muy interesante y también es muy interesante la vida de Shirley Jackson. Este libro lo leí con los miembros del canal y la verdad es que lo gocé. Si vieron la serie, o sea, no tiene nada que ver. Nada, solo el nombre, el título de la serie y el nombre de alguno de los personajes. Pero no se imaginen ni remotamente nada parecido porque no va por ahí. Otro libro que leí fue Vida de un perfecto seductor del Mariscal de Richelieu. El Mariscal de Richelieu existió por ahí de 1700. Y el hombre tiene su libro en el que habla de sus experiencias amorosas, de todas sus conquistas, con un cinismo que ustedes no pueden imaginarse. El libro por momentos me pareció aburrido, sin embargo tiene por ahí 2 que 3 anécdotas buenas, no puedo decir espectaculares, pero me gustó conocer la vida de este hombre que fue un personaje célebre en la burguesía francesa. Sin embargo, como les decía, no todas las anécdotas me parecen tan interesantes, hay unas más aburridas que otras, pero al final hay una en particular con la que soltaba la carcajada. Este personaje sirve como inspiración para Valmont de las relaciones peligrosas, que fue un libro que leí el siguiente mes, o sea, en julio. Entonces me gustó ver como estas similitudes. Ese libro lo leímos para mi club de literatura erótica, pero la verdad es que se lo pueden brincar. O sea, si quieren conocer más sobre la dinámica de la burguesía francesa está bien y sobre el personaje, pero en realidad no crean que es una cosa espectacular. Otro libro que leí fue Autofagia de Alaí de Ventura y aquí sí tengo que decir que el libro me costó sangre. Es un libro muy chiquito, con un título espectacular y la premisa de la historia es muy buena. Es de una mujer que sufre anorexia. Sin embargo, creo que en esta ocasión no era el libro adecuado para mí porque es una novela, podría llamarse polifónica, a pesar de que hay una voz predominante que es la de la protagonista, aparecen por ahí otros personajes y la novela en algún punto me resultó aburrida, cansada. La historia era muy buena, sin embargo no logró atraparme por completo. Tuvimos la oportunidad de platicar con la autora, cosa que siempre se agradece porque explicó muchos detalles de la novela, el proceso creativo, sobre el tema, sobre la historia, pero creo que en esta ocasión no fue, como les decía, el libro que yo esperaba. La autora, Alaíde, tiene otro libro que se llama Entre los rotos, que me parece espectacular. No es una temática parecida, pero bueno, lo leí y la verdad es que no lo gocé tanto como hubiera querido. La gran serpiente de Pierre Lemaitre. Esta es una novela negra, pero con un toque como cómico, sarcástico. Tiene un personaje principal que se llama Matilde, que es una mujer de 60 y pico de años, que es una asesina a sueldo. Y eso para mí es lo mejor del libro, porque es un thriller muy distinto a lo que he leído y no saben cómo lo gozaba. Esta mujer, que siempre fue una crack para cumplir misiones y para cumplir órdenes, de repente empieza a perder la cabeza, empieza a sufrir como una especie de demencia senil o principios de Alzheimer. Entonces imagínense ustedes lo que eso puede provocar con el trabajo que ella tiene. Una confusión brutal. Entonces hay momentos en los que dices, ¿qué demonios está pasando con esta mujer, con su cabeza y con lo que está haciendo? Les recomiendo mucho esta novela. Si quieren un thriller completamente distinto, con este tono, como les decía, sarcástico, me parece una novela muy, muy buena, muy entretenida. Un thriller distinto además, cosa que yo siempre agradezco. Y por último, leí Nos quieren muertos, de Javier Moro. Este libro no lo leí, lo escuché porque ha sido muy complicado encontrarlo en físico. O sea, lo busqué, pero no lo encontré y después ya no hice mucho esfuerzo. Pero lo encontré en Storytel. Este libro habla sobre Leopoldo López, un personaje de la oposición de Venezuela, en contra del régimen de Chávez y de Maduro. Y aunque es una historia interesante para saber qué está pasando en Venezuela, porque la verdad es que lo disfruté, después de muchos meses de ponerme a investigar sobre Venezuela, de ver qué era lo que estaba pasando, muchos saben que el 28 de julio se realizaron elecciones, Maduro perdió y bueno, hay un fraude por ahí y la cabeza de la oposición ahorita es María Corina Machado. Eso fue lo que me permitió el libro, pero después de hacer toda esta investigación me di cuenta también de que Leopoldo López hizo mucho por Venezuela, pero que también tiene muchos detractores. Hay gente que lo ama y hay gente que lo odia. Entonces siento que en algún punto el libro no te da esa otra cara de Leopoldo. Todo es
para dejarlo como muy bien parado, como para hablar muy bien de él y de su familia. No estoy en contra porque no lo conozco, sé que hizo grandes cosas por Venezuela, estuvo encarcelado, él mismo se entrega, lo estuvieron buscando, ahorita vive exiliado en España y es muy buena esa parte, pero sí me hubiera gustado como que un contrapeso, como encontrar algunas cosas, no quiero decir negativas, pero como ese otro lado. O sea, todos como seres humanos tenemos matices y creo que en este libro se habla muy bien de Leopoldo. Todo es en positivo y dije, ¿será todo cierto? O sea, me hizo cuestionarme después de meses, ¿eh? En ese momento no, porque estaba yo como muy como maravillada de lo que se estaba contando, sobre todo de personajes tan importantes para aquel país. Pero sí después de hacer la reflexión y de algún tiempo dije, me hubiera gustado saber no solamente la parte buena de Leopoldo, ¿no? También no es que necesariamente deba tener algo malo, pero ¿por qué la gente lo odia? O sea, ¿por qué no toda la gente lo quiere? ¿Qué es lo que ha pasado? No soy política, no soy periodista, entonces hice un trabajo de investigación bastante superficial, pero para conocer lo que está sucediendo en Venezuela, para generar interés y para informarnos, creo que es una buena opción, sobre todo porque podemos encontrar muchas similitudes con varios países de América Latina, cosa que resulta muy escalofriante. O sea, nadie quiere llegar a ese punto, nadie quiere estar en una situación así, y esa parte, la verdad es que sí me hizo reflexionar sobre nuestro papel también como sociedad, como ciudadanos, qué tanto o qué tanta apatía podemos demostrar en estos temas, porque pues, al final depende mucho de nosotros lo que pase, ¿no? Y el camino que tome un país. No es que gobernemos, pero al final nosotros elegimos quién nos gobierna. Entonces, bueno, por ese lado, el libro es muy interesante, por si quieren acercarse también a esa lectura. Ahora voy con los que leí en junio. Las relaciones peligrosas de Choderlos de Laclos, que no sé cómo se pronuncia de manera correcta, pero ese es un librazo de 5 estrellas. Es una novela epistolar, todos son cartas. Ahí es como nosotros, como lectores, vamos a ir descubriendo las intrigas y la perversión de dos personajes muy importantes. Uno es Valmont y el otro es la condesa de Merteuil. No me pregunten cómo se pronuncia correctamente. Estos dos personajes son bastante maquiavélicos, forman parte de la burguesía francesa, también 1700, tienen cierto poder, ella tiene una reputación intachable, él no. A él se le conoce por sus conquistas, por andar con muchas mujeres, por ser un cínico descarado porque anda con todo el mundo. Varias mujeres con el corazón roto, entre ellas la condesa de Merteuil, que se convierte en su mejor amiga. Y entre uno y otro se van confesando todas sus fechorías. Como les decía, ella mantiene su reputación porque su propósito principal es vengarse del género masculino. Tiene un pensamiento muy avanzado, pero ella es la cabeza, ella es la que mueve a todos los demás que son sus títeres. Y amé ver cómo juega sus cartas, ver cómo los mueve a todos, ver esta cabeza tan fría, tan despiadada, porque hay otros personajes alrededor de estos dos con los que ellos se van a ensañar y a los que él irá conquistando. Por ahí hay una joven de 16 años que se llama Cecil, que es muy inocente, entonces también la tiene en la mira. Por ahí hay otra joven, ahorita yo no me acuerdo del nombre, otra mujer muy importante que es casada y él también la tiene en la mira. El lenguaje puede resultar complejo porque para decir una cosa le dan varias vueltas, pero es el lenguaje propio de la época. A mí me parece espectacular. Pero si tienen tiempo y ganas, lean el libro. No los va a defraudar. Tiene una alta dosis de erotismo, también de perversión, de transgresión. Y si tienen oportunidad de ver la película, protagonizada por John Malkovich, Glenn Close, Michelle Pfeiffer y Uma Thurman, háganlo. O sea, yo después de leer el libro vi la película y dije, 10 de 10. Escuché otro libro y me lo recomendaron en una terapia literaria que se llama La caja de Alberto de la Fuente y de la Concha. Este es un testimonio del secuestro que sufre Alberto por ahí del 2017, más o menos. Lo leí hace unos meses, entonces tampoco crean que lo tengo tan fresco. Lo secuestran en Puebla. Él era padre de familia de 2 niños muy chiquitos. Y un día, cuando sale a dejar a su hijo,
un comando que aparentemente es la policía, pero que en realidad es falso, lo secuestra y lo tiene en una caja, creo que es de 2 metros por 1,50, durante 290 días. O sea, se avienta casi el año. El libro es bueno para ver qué fue lo que pasó por su cabeza. En algún punto este libro también es un libro como de superación, porque cuenta paso a paso lo que él hizo para no volverse loco en ese maldito lugar y en las condiciones en las que lo tenían. Porque uno de los rasgos, una de las características era que durante todo el tiempo, durante los 290 días, tuvo música a todo volumen. Durante la mayor parte del tiempo fueron corridos mexicanos, pero también en algún momento le pusieron jazz, le pusieron rock, y esto era obviamente para alterarlo. Y para que él lograra no volverse loco, hizo cosas muy impresionantes. Por momentos, les digo, me resultó un poco cansado porque era más como un tema de introspección, pero creo que al final es una lectura interesante para ver cómo le hace un ser humano para no perderse ahí, para no salir, y porque después cuando logran liberarlo, para lograr mantenerte un poco en tus cabales, porque evidentemente lo que vives ahí nunca te lo imaginas. O sea, lo ponen al límite, no solamente en cuanto a lo físico, sino también en cuanto a lo mental. Entonces, me gustó, es un audiolibro bastante largo, creo que duró, no sé, más de 10 horas por ahí, pero se va igual, se va muy rápido. O sea, lo escuchan y dices, todo el tiempo te estás impresionando por lo que está viviendo, sobre todo cuando cuenta ciertas situaciones, pues tanto de comida, de cuidado personal, de cómo lo trataban, ¿no? Esa parte es como muy impactante. Otro libro que leí, permítanme, Erótica Atracción, de Ada Miller. Si no me equivoco, Ada Miller es un seudónimo que utiliza Corín Tellado para escribir novelas eróticas. Y ustedes se van a preguntar, ¿qué demonios haces leyendo eso? ¿Quieren saber una cosa? Puritita curiosidad. Un día platicando en el club de lectura salió de Corín, terminamos hablando de Corín Tellado, no me pregunten por qué, y alguien dijo, Corín Tellado utiliza un seudónimo. Y yo, pa' pronto, me metí a Storytel y dije, vamos a escuchar. No se pueden imaginar lo malo que es, porque eso es un libro lleno de clichés, de lugares comunes, o sea, todo lo que ya sabemos que sucede. Miren, mientras lo escuchaba, lloraba de la risa. O sea, yo quería saber, ya sé por qué surgió el tema, por la literatura erótica comercial. Y yo decía, estos audiolibros seguramente son los que escuchaban o los hubieran escuchado mis tías, ¿no? Mi mamá. O sea, yo decía, ¿cómo? ¿Cómo es que existen estas cosas? Cuenta la historia de una joven guapa, delgada, modelo maravilloso que vive en París, que le gusta el placer, se casa con un hombre rico que no satisface sus necesidades. ¿Y qué tiene que hacer ella? Buscar con quién. Pero ¿quién creen que aparece en la historia? El hermano malo del marido. Se los dejo ahí. Para que ustedes se imaginen por dónde va la historia. Solo puedo decirles que repiten la palabra erótica atracción como 300 veces. En un audiolibro que duró 2 horas. O sea, eso quiere decir que era un libro muy corto, de 100 páginas, calculo yo. Bueno, lloraba de la risa. Lloraba. O sea, hoy se los cuento, me acuerdo y digo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué perdí mi tiempo de esa manera? Pues para conocer, ¿no? Para conocer qué otras cosas se escriben. No es que yo esté leyendo pura alta literatura erótica, pero estas cosas de verdad insultan la inteligencia del lector. Pero hay gente que la disfruta, entonces dije, órale va, si quieren reír, pasar un buen rato, no tienen ni idea qué escuchar, denle chance. Se la van a pasar bien. Y ya después dirán, malísimo o muy bueno, no sé, depende de sus gustos, pero yo la verdad es que me entretuve y mucho. Y ahora sí, me voy con los de agosto. Estoy viendo que en julio leí muy poco, pero bueno, eso ya lo sabía y la verdad es que no pasa nada. Ahorita en agosto, como ustedes saben, fue el Librero de Valentina Challenge, que es nuestro reto anual de lectura, y rompí mi récord del año pasado, que fueron 8 libros. Este año,
Este agosto leí 9. Uno más. Es uno más, es uno más, ¿eh? O sea, a mí no me pueden decir, no, uno más es uno más. Fueron alrededor de 2,141 páginas porque leí libros muy cortitos y debo reconocer que para poder avanzar en el reto, la mayoría los escuché. Creo que en físico leí 2, ¿no? 1, 2, no, 2, sí, 2. Todos los demás los escuché. Comencé escuchando, porque me lo encontré en la plataforma de audiolibro, Los aerostatos de Amélie Nothomb. Yo ya había escuchado de Amélie Sed y había leído Cosmética del Enemigo, que me encantó. No sé si se los reseñé. Oigan, ¿cuándo leí Cosmética del Enemigo? Igual y fueron uno de estos meses y yo ni lo anoté. Si no les he mencionado Cosmética del Enemigo, avísenme y les hago una reseña de todos los libros que leí de Amélie Nothomb, que son muy buenos. Pero bueno, ya había yo escuchado Sed, leí Cosmética del Enemigo y ahora elegí Los aerostatos, que duraba como 2 horas y piquito, casi 3. Me gustó mucho, ¿eh? Amélie Nothomb tiene como un humor particular y lo que más me gusta de este libro sobre todo es el final. O sea, es un final de impacto que dije, bien por ahí. Bien, Amélie, me gustó que me sorprendieras con las últimas páginas. Cuenta la historia de una joven que tiene 19 años y se ofrece para trabajar como maestra. Pone un anuncio en el periódico y de repente un día un hombre le contesta y le dice, contratada, quiero que le des clases a mi hijo de francés porque además sufre dislexia. Entonces ella llega y con maneras muy poco ortodoxas para la enseñanza, logra que este joven de 16 años se vuelva loco con la literatura. Le empieza a dar una sugerencia de títulos y le dice, ok, lo tienes que leer y regreso mañana y tal. Y él empieza cada vez más y más a adentrarse al mundo de los libros cuando sus intereses no iban por ahí. Se los voy a dejar hasta ahí en suspenso para que vayan y lo escuchen o lo compren y lo lean o lo descarguen en digital. Muy bueno, muy bueno. El final es muy, muy bueno. O sea, como les decía, un final sorprendente. Luego, como ya estaba yo con Amélie Nothomb, dije, ¿qué otros libros tiene en la plataforma de audio? Y elegí Primera Sangre, que en este libro se cuenta la historia de su papá. Tiene una historia muy interesante. También es un libro bien chiquito. Y es la infancia de su padre. Habla mucho de la familia tanto materna como paterna. La paterna son los Nothomb y estaban todos loquísimos. Entonces por ahí hay mucho humor en la relación y cuál es la dinámica entre primos, hermanos. Me gustó. Y el último que escuché fue Metafísica de los tubos, que ya me lo habían recomendado y debo confesar que fue el que menos me gustó de los 3. O sea, hasta el momento, de todos los que he leído de Amélie, ese es el que menos me gustó. El principio me pareció muy confuso. Habla de la vida de la propia autora durante sus primeros 3 años viviendo en Japón. Ya al final se compone porque era una niña muy inteligente y como muy sensible. Durante sus primeros años se supone que no pronunció ni una palabra, entonces era todo un caos. De hecho, ella se refiere a sí misma como vegetal, o bueno, como a ese bebé vegetal, y ya después deja de vegetar y sale al mundo, pero no terminó de encantarme. No sé qué opinan ustedes, me gustaría saber qué piensan sobre esta lectura. Sin duda, como les decía, hasta ahorita mis favoritos son Cosmética del Enemigo, que también es chiquitito, y Los aerostatos. Después, como ya estaba yo con el tema de los audiolibros, me fui, estos los hilé uno tras otro, pero a la par estaba yo leyendo un libro físico del que ahorita les hablo. Después me encontré con Carta al Padre de Kafka. Nunca lo había leído, no lo tengo, y dije, este es el momento. Y qué cosa. Muy corto también, y es una carta que se suponía que no iba a ser publicada, en la que Kafka habla con admiración, resentimiento de su padre, y se le escribe a su padre. O sea, es una carta en la que le dice todo lo que siente o lo que sintió cuando era niño ante esta figura imponente, ante sus métodos de enseñanza. Habla también del tema de ser judíos. Me parece un muy buen libro. Y cuando lo terminé, me dijeron, vale, vuelve a leer La Metamorfosis, que leí yo creo que en preparatoria, para que entiendas la relación que tiene con el padre. Entonces, leí La Metamorfosis escuché La Metamorfosis de Kafka, pero ese sí lo tenía en físico y de hecho por aquí lo debo de tener, porque me acordé, dije, claro, pero si yo tengo La Metamorfosis, entonces lo saqué y leía y escuchaba al mismo tiempo y por ahí se puede entender un poco cómo percibe
el autor esta figura del padre y queda reflejado también perfectamente en la metamorfosis cuando el personaje principal, Gregorio Samsa, amanece siendo una cucaracha, cuál es la dinámica, cómo funciona el vínculo con sus papás, con su hermana. Me gustó y me gustó poder hacer como esta comparación entre ambas historias, sobre todo con respecto a la figura paterna. La Metamorfosis es un clásico de clásicos, si tienen oportunidad de leerlo, háganlo. Pero, como les decía, todos estos los escuché mientras estaba leyendo Un revés inesperado de Liane Moriarty. Si pueden evitarse el libro, háganlo. Liane Moriarty tiene libros que me han gustado mucho, como El secreto de mi marido, Big Little Lies, Pequeñas Grandes Mentiras, que después hicieron serie con Nicole Kidman y Reese Witherspoon, que es muy buena, la serie y el libro. O sea, el libro es muy bueno. Siempre son thrillers fáciles de leer, pero en este caso la historia me resultaba muy interesante. Yo creo que por el momento también que estaba viviendo, que son unas mamás, unas madres de familia, todos sus hijos van en la misma escuela y por ahí se arma un desastre. Y como cada una aparentemente se conoce, pero en sus casas la realidad es completamente distinta. Siempre me han gustado sus libros, creo que he leído algún otro más. Y ahora que llegó este dije, bueno, pues vamos a ver, porque también tiene serie. Tengo que reconocer que fue el peor libro creo que leí durante el mes, o sea, una cosa espantosa. La premisa no era mala, era una pareja, empieza con una pareja de adultos, como de 60 y pico de años, en la que creo que tienen 4 hijos, sí, son 2 hombres y 2 mujeres, más o menos, ya no me acuerdo muy bien, creo que sí, 2 hombres y 2 mujeres. Y aparentemente es una familia perfecta hasta que un día la mamá desaparece. Entonces ahí todo mundo empieza a sospechar obviamente del papá, pero a la par se va contando el pasado de los papás y cómo en esos matrimonios aparentemente perfectos, pues nada es perfecto. Y por ahí hay una frase que dice, siempre hay motivos para matar a la pareja después de tantos años de matrimonio. O sea, ya no lo quieres ver ni en pintura. Pero el final me parece insultante. O sea, fue de esos finales que dije, ¿de verdad? O sea, no pongas en duda mi capacidad como lectora, y lo hizo. O sea, terrible el final, una cosa muy absurda, completamente inverosímil. No hay nada dentro del libro que dijeras, wow, qué buena historia. O sea, el libro se va rápido porque pues, es un thriller, se lee de esa forma, pero no creo que sea una propuesta nada interesante. Los personajes me cayeron mal, pero el final es para acabar con esa historia. O sea, el final es de una ridiculez abrumadora y obvio no vi la serie. ¿Cómo? ¿Para qué? Si ya me sabía el final del libro. No disfruté nada de ese thriller. O sea, lo disfruté al principio porque dije, ya desapareció la mamá, ¿qué va a pasar? Y los hijos y todos intrigados y unos del lado del papá y otros sospechando del papá. Pero conforme avanza el libro dices, ¿qué es esto? Y así, tal cual termina. Después de este libro, bueno, también durante todo el mes estuve leyendo Los Pasos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán, porque es una lectura con los miembros del canal. Es un clásico de la literatura española, 1800 y pico, y me gustó. El final me cansó un poco, pero en general el arranque del libro dije, ¿cómo? ¿Así empiezan Los Pasos de Ulloa? ¡Qué bien! Y me gusta, porque es el reflejo de un entorno, de la decadencia, una crítica también social muy interesante. Las descripciones son muy minuciosas, pertenece a la corriente del naturalismo, entonces que tiene ciertas características que son parecidas a las del realismo, pero no. Y me gustó acercarme a esa historia y sobre todo me gustó conocer la vida de Emilia Pardo Bazán, mis respetos de mujer. O sea, para su época muy avanzada, una incansable luchadora de los derechos de la mujer, 1800, o sea, sobre todo porque viene de una familia adinerada, fue de todo, periodista, ensayista, traductora, cuentista, novelista, o sea, lo hizo todo. Me parece un muy buen libro para entender sobre todo la vida en el campo, porque está desarrollada en Galicia, o sea, en esa zona de España. Entonces me gustó mucho Los Pasos de Ulloa, pero ese lo fui leyendo poquito a poquito, de hecho lo terminé la semana pasada, el 30 de agosto, o sea, un día antes de que terminara el reto,
porque no tenía prisa, entonces quería también disfrutarlo. Otro libro que leí, Cometierra de Dolores Reyes, que forma parte de los 100 libros o de los 100 mejores libros en lo que va del siglo XXI que hicimos todos nosotros. Y a lo mejor esta es una opinión impopular, pero me gustó y nada más. No me encantó. A pesar también de que tiene un elemento bastante interesante, porque la protagonista, que se llama Cometierra, es una joven que cuando come tierra logra adivinar qué pasa con las personas que están desaparecidas o muertas. Logra saber dónde están, qué fue lo que les pasó. Entonces, mucha gente empieza a acudir a ella para buscar respuestas sobre todo sus mujeres desaparecidas. Y ella entiende muchas cosas de su vida también, porque su madre murió. No les voy a contar mucho más por si quieren acercarse. Sin embargo, creo que aunque esa parte es muy buena, le faltó, para mi gusto, desarrollo de personajes. Me parece que todo queda como muy al aire. O sea, son muy cortos los capítulos. Es un libro chiquito que tenía un tema muy, muy bueno y siento que no alcanza como a dar el estirón, como a desarrollarse bien. El lenguaje es muy bueno también, pero me quedé pensando eso. Dije, me hubiera gustado más desarrollo de personajes, sobre todo porque se menciona a esas mujeres y ciertas situaciones, pero que quedan como resueltas de manera muy abrupta. Entonces, esa fue mi sensación con la lectura. Me gustó, no voy a decir que no. No tenía yo ni idea de hacia dónde iba. Entonces, bueno, creo que me hubiera gustado poder profundizar más en ciertas cosas de la historia. Creo que ya les hablé tanto. Y el último, Carta al Padre, ya. El último, El corazón de las gardenias, de Melissa Mochulske. Este libro me llegó físico, de hecho aquí está, por si lo quieren ver. De este no les voy a poner la portada en digital, porque aquí lo tienen. Y después lo escuché, porque ya me lo había encontrado en audiolibro. Casualmente estaba yo descargándolo cuando me llegó en físico. Dije, ok, pues ya lo voy a escuchar. Está narrado muy bien, porque está narrado por la propia autora, por Melissa. Entonces, la verdad es que esa parte fue una gozada. Me gustó la primera parte más que la segunda. Tiene momentos como muy apapachadores, ¿saben? Es de esos libros que dices, ay, qué bonito, ay. Pero, para mi gusto, tuvo cosas muy cursis. Y ahí fue cuando dije, me estás perdiendo. La historia arranca con la llegada de una mujer a vivir a un edificio que se llama Tamara. Inés, que es la mujer que ya vive en ese edificio, le toca la puerta, le hace un regalo y la otra, Tamara, de manera muy fría la rechaza. Y desde un principio como que dicen, esta relación no va a funcionar. Terminan siendo las mejores amigas del mundo. Es el alma gemela la una de la otra. Y hay un tema por ahí que me parece interesante, que es ninguna de las dos, hasta ese momento de sus vidas, estamos hablando de que tenían 35 ya pasaditos, Inés ya tenía un poquito más, no han podido tener hijos. Y ambas deciden que quieren intentarlo, la una con la otra. O sea, ser madres siendo mejores amigas. No son pareja, son mejores amigas. Cuenta mucho de la dinámica familiar de cada una mejor que la otra, y cómo ellas van creando sus propias redes de apoyo, su propia familia, pasan por muchos temas. Es de esos libros de amistad bonitos. Es una lectura ligera, por si quieren hacer una pausa entre tanto caos y entre tanta lectura densa, creo que es uno de esos libros que puede servir o sea, que cumple con esa función. Sin embargo, ya al final ya había cosas que dije, esto ya no termino de creérmelo, esto ya me parece, o sea, ya demasiado exagerado. Frases muy, para mi gusto, algunas muy cursis y decía yo, me estás derramando miel. No sé si soy yo, que soy un Grinch, pero bueno, en general fue una lectura que disfruté escuchando, porque se me iba muy rápido. Y como la narra la autora, creo que es un gran acierto, porque por ahí hay personajes que tienen ciertos tonos, o sea, ciertos acentos, ciertas palabras, los apodos que se ponen entre ellas también me hacían reír. Entonces es un libro bonito, por si están buscando una lectura bonita. Y ya, si no conté mal, fueron 19 libros en 3 meses. ¡Ay! Nada mal.
No es por presumir, nada más es que se me habían acumulado muchos. Como les dije, en agosto recuperé mucho de lo que no leí en julio. O sea, en julio prácticamente me puse en huelga y viene delicioso. Creo que vi muchas series, muchas películas, porque no crean que sufrí el no haber leído tanto. A mí de repente me hacen falta como esos descansos, si no llega un momento en que me saturo. Y con el reto me pasó lo mismo. Las primeras 2 semanas estaba yo en modo obsesión tratando de avanzar y las últimas 2 bajé mi ritmo durísimo. De hecho, comencé en agosto también a leer Middlesex de Jeffrey Eugenides y hasta ahorita voy en el 40%. O sea, llevo un mes leyéndolo y la verdad es que avancé muy poco porque fui alternándolo con otras cosas, decidí dejarlo porque es un libro mucho más gordo, entonces dije, ok, pongámoslo en pausa, después regresamos y ya regresé y ya después les platicaré qué es lo que voy a leer en septiembre. Les hago otro video para eso y por favor díganme si quieren que les haga reseña, creo que ya les platiqué de todos, la verdad, o sea, ya como para hacerles un video específico de cada uno, pues estaría complicado, pero díganme si se les antoja que les reseñe. Y lo hago con mucho gusto, claro que sí. Les mando un abrazo con mucho cariño, que tengan un día extraordinario. Si les gusta el video, ya saben lo que tienen que hacer. Porfa, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un siguiente video. Les mando besos, que tengan lindo día. Bye.